Buenas a todos, bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es las teologías latinoamericanas. Pero para tratar este tema debemos aclarar algunos puntos, como son, ¿qué es la teología? ¿Sí? ¿Dónde nace la teología? ¿Cómo se esparció en el mundo? Ahora, ¿cómo llegó la teología a Latinoamérica? Acompáñenos a este recorrido. Primero que todo, vamos a ver cómo se compone el término teología. Etimológicamente, la palabra teología se compone de dos términos, teos y logía, que significa Dios y ciencia, o tratado, es decir, significa un discurso, un saber, un tratado, una palabra sobre Dios. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué es la teología? La teología trata de comprender y ahondar en las verdades a la luz de la razón iluminada por la fe. Definir la teología desde un solo escenario es conocer una parte de ella y limitar la realidad amplia. La teología surge para estar al servicio de la fe, a través de la reflexión sistemática de la experiencia, relación, historia de la humanidad, el creyente con su Dios, Jesús. Eso podemos decir que es la teología. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la teología? Entonces, desde el inicio de la creación, Adán y Eva tenían una relación teológica con Dios. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios llamó a un hombre que no tenía nada de teología con la relación a Dios. Este es Abraham. Él conoció a Dios, tenía un concepto de él. Más tarde le da cumplimiento a las promesas hechas a Abraham, formando un pueblo en Egipto, para luego liberarlo, entregándole leyes y ordenanzas. Esa era su teología, su fe. Más tarde, los profetas y los demás libros del Antiguo Testamento. Todo lo revelado anteriormente, en todos estos años se le da cumplimiento con la aparición de Dios en la tierra. En este caso, en la persona de Jesús. Él le da el verdadero y correcto conocimiento de teología, el cual quedarían plasmados en los evangelios y más tarde las cartas paulinas y de los escritores y de los otros escritores del Nuevo Testamento. Después de estas cosas, los discípulos de Jesús, debido a las persecuciones, fueron esparcidos, llevando su fe y el conocimiento adquirido por todos los lugares de los periféricos de Jerusalén. Con la desaparición de estos discípulos quedaron los seguidores de esta fe, llevando esta teología en todo el Mediterráneo, Italia, Francia, España, Alemania, Portugal, Inglaterra y demás. Por la primera ola de persecución llegó el Evangelio a América, inicialmente en Centroamérica y luego en Sur y Norteamérica. Ahora, ¿cómo llegó esta teología a América? Hay diferentes formas de hacer teología. Una de ellas es dónde nace, desde el contexto latinoamericano. Por tal razón es llamada teología latinoamericana. Nos detenemos como primera medida en el surgimiento, en el contexto sociohistórico que se encuentra el surgimiento de esta teología. Hablar de la teología latinoamericana no es algo sencillo. Los grandes teólogos traen a relucir de forma significativa la teoría de la liberación. Aún hablar de varias teologías, no la liberación es un sentido plural. Entonces podemos dividir las teologías latinoamericanas en varios periodos o etapas que miraremos a continuación.
podemos ver la teología profética ante la conquista y la evangelización. Desde 1511, el descubrimiento de América por los españoles y portugueses significa una revolución geopolítica sin precedentes en la historia mundial. El Mediterráneo oriental, que era el central de la historia desde los cretenses, pierde su primicia, dejando lugar al Atlántico Norte desde el siglo XVI hasta hoy. El hecho del descubrimiento de América no influye para nada en Trento, fracasando el intento del cardenal Jiménez de Cisneros de ocupar las Indias sin armas. La conquista será violenta, como lo será igualmente la que hará a su tiempo holandeses, ingleses, franceses y hasta alemanes. Y a nuestros tiempos también en África. Sin embargo, se levanta un puñado de profetas, de grandes cristianos misioneros, defensores del indio. Esta conversión profética de un pensador que después será tan prolífero en obras como profundo y práctico en sus conclusiones. Podría considerarse que el nacimiento de la teología de la liberación latinoamericana. Bartolomé de las Casas, al igual que un José de Acosta en Perú, Bernardino de Sahagún en México, entre otros, son los teólogos de la primera generación, o al menos de los que se enfrentaron a la realidad de su tiempo con ojos menos ideológicos que sus compañeros de conquista o evangelización. Otra etapa, otra fase de la teología latinoamericana podemos verla en 1553 a 1808. Se denomina la teología de la cristiandad colonial. El 3 de junio de 1953, en la Ciudad de México, abren los cursos universitarios de teología el profesor Francisco de Cervantes de Salazar, maestro de teórica y elocuencia. Esta inauguración académica de la teología en un claustro otorgaba títulos como los de la Universidad de Alcalá y Salamanca. Ese es el inicio formal de una tradición que duraría 2 siglos y medio. En realidad, en 1538, los dominicos abrieron en su claustro de Santo Domingo las primeras cátedras de la teología para sus estudiantes. Y fue en julio de 1548 fundaban igualmente los dominicos dichas cátedras en Lima. El célebre Agustino Alonso de Veracruz importaría igualmente la teología en México. Pasamos entonces luego en los años de 1808, la teología práctico-política ante la emancipación neocolonial de las oligarquías criollas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1760 aproximadamente ha comenzado en Hispanoamérica un proceso de información y de estudio de las nuevas interpretaciones de la teología tradicional e influencias, guiados por la oligarquía criolla, con la burocracia hispánica, virreyes, oidores, en gran parte obispos, etc., y en la lucha de la emancipación contra la metrópoli, en las praxis emancipatorias desde la situación de clases oligarquías, los sectores curas
profesores religiosos, laicos, universitarios comienzan a formular la justificación de la teoría de sus guerras. Nace así, sobre las ruinas de la teología de la cristiandad, una reflexión que se expresa fuera de las cátedras. Vuelve a ser no académica como en los primeros tiempos de la conquista. Es así entonces como nace una nueva etapa de la teología en Latinoamérica, como lo es la teología neocolonial conservadora a la defensiva. ¿Cuándo se da esto? Se da en 1831, 1930. Las fechas que situaron este periodo son, una parte, la aceptación por parte de Roma de la emancipación neocolonial en las personas de Papa Gregorio en el siglo XVI, y por otra, la crisis de la oligarquía neocolonial o del liberalismo dependiente poco después de la crisis económica de centro en 1929. En este largo siglo de teología pasa del mero recuerdo de la teología de la cristiandad colonial y de los euforios de los dos decenarios posteriores al 1809 a encadenarse en una tradicional posición conservadora, provinciana, siempre en retraso de los acontecimientos. Al menos hasta mediados del siglo XIX, el positivismo que se hace presente por influencia francesa en Brasil, con la obra de Lemos en 1974, en México por la obra del gobierno Barreda, en Argentina por Scalabrini, entre otros, y algo después Jacinto Ríos en 1842-1892. Algo cambiaría la situación. La romanización que se producirá sería lentamente desde la influencia de Roma del Colegio Pío Latinoamericano. Eso sucedió en Latinoamérica, que coincide con la irrupción de las élites del liberalismo neocolonial anticlerial. Entonces, estos fueron periodos que fueron dándole el inicio a otro. Y podemos ver entonces la teología de la nueva cristiandad. Este periodo que se desarrolló entre 1930 y 1962, en esta época se produciría el personaje de la teología tradicional, reflejo de las clases posesoras del campo de la terratenientes, integrista. Entonces, la teología desarrollista reformista se asume ya al ethos burger, pero en la trágica posición de ser un capitalismo dependiente, en el mejor de los casos, porque la mayoría de nuestras naciones no alcanza ni siquiera el nivel de capitalismo y es solo una neocolonia de explotación de materias primas sin burguesía nacional propiamente dicha. Entonces, en este periodo, en 1928, van a Roma a estudiar las organizaciones de acción católica, los presbíteros, que será después cardenal de Buenos Aires, Argentina.
Y igualmente será mi Randa sería cardenal en México. Desde 1929 se institucionaliza enteramente en todos nuestros países esta teología. Distinguía claramente entre temporal y espiritual. El laico era responsable de lo temporal, mundano, material y político. El sacerdote era el hombre de lo espiritual, el vicario del reino de Cristo. En esta época van a Roma a estudiar las organizaciones de la Acción Católica, los presbíteros católicos. En esta época florecen las funciones de facultades o centros teológicos en las universidades tales como la Javeriana de Bogotá, la Católica de Lima, la Bolivariana de Medellín, las católicas de Sao Paulo y de Río de Janeiro, la Porto Alegre, los Campinas en Quito, los de Buenos Aires y Córdoba, la de Valparaíso y la de Centroamérica en Guatemala y muchas otras después. La teología a la europea tenía un ámbito académico en el cual podía ir creciendo a la espera de su momento creativo. Podemos ver que comenzaron los estudios teológicos y las diferentes instituciones en Latinoamérica a forjar hombres de valor, hombres llenos de teología, hombres estudiosos. Así se fue en Latinoamérica desarrollando la teología. Ahora podemos ver otra nueva etapa, la teología de la liberación latinoamericana, muy significante en Latinoamérica, que cobró mucho valor para aquellos que tenían una teología muy radical. Esta última época tiene tres momentos claramente discernibles. El primero, de 1962 a 1968, desde el comienzo del Concilio Vaticano II hasta Medellín. Tiempo de preparación y de posturas más bien desarrollistas todavía. El segundo, de 1968 a 1972, tiempo de la formulación de la teología de la liberación y actitud de euforia ante ciertas coyunturas que mostraban un camino, aunque no fácilmente practicable a corto plazo. El tercero, que se inicia en Sucre en 1972 entre los católicos por la reestructuración de Ceilán, y en el campo protestante en la UNELAN, tiempo de maduración, de persecución, de toma de conciencia acerca de un largo proceso de liberación. Estamos en el exilio, en el cautiverio. De la profundización del éxodo pasamos a repensar el segundo Isaías y los otros libros de los prisioneros en Babilonia. Esta época es la del pasaje entonces de la teología desarrollista a la teología de la liberación. La teología de la liberación no surge por generación espontánea. Tiene una historia reciente. La historia a largo plazo debe remontarse hasta Bartolomé de las Casas en el siglo XVI. Entre los movimientos juveniles, el joven es todavía libre ante el sistema de la acción católica especializada. Entonces,
procedentes de los sectores medios de pequeña y mediana burguesía en su mayoría, o de obreros y campesinos dirigentes en el 1950, en 1960 en Brasil, por ejemplo, estos grupos se radicalizan, ya que no aceptan más la alianza con la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente. Muchos de ellos son estudiantes que soportan